mientras uno se encuentra dentro de estas etapas de dolor, se nos hace difícil ver a Dios hasta que uno sale. Y cuando tú sales y miras atrás, te das cuenta de que Dios nunca te dejó, siempre estuvo en cada uno de esos momentos. Bienvenidos a un nuevo video más de Claritza Soto TV. Para mí es un honor que hayas escogido este video, que te hayas unido a nosotros. Queremos que todo lo que escuches aquí sea de mucha edificación para tu vida. Recuerda suscribirte, ser parte de nosotros, acompañarnos en las redes sociales, en las plataformas de YouTube y Spotify. Queremos bendecir tu vida con todo lo que hacemos. Hoy tenemos un gran invitado, pero antes quiero recordarte, el 7 de diciembre, guárdalo en tu agenda con tu liderato, con tu grupo, con tu iglesia, con tu familia, con todas tus personas favoritas. 7 de diciembre, Encuentro Nacional de la Juventud. Algo que Dios estableció en el corazón de Gigi Ávila hace varios años atrás, y nosotros queremos volver a retomar eso, ¿verdad? Y comenzar a unir a nuestras iglesias sin importar qué. Sin más preámbulo, recibamos con un fuerte aplauso a Michael Santiago. Michael, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, honrado de poder compartir contigo y con todo este espacio. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Michael es líder, Michael es escritor, servidor, ¿verdad? Y tuvo un tiempo en el pastorado. Queremos conocer un poquito de tu historia, ¿verdad? Tu trasunto, qué te lleva a donde estás hoy, etcétera. Obviamente no conozco mucho de ti, así que cuéntame un poco de ti. ¿Quién es Michael Santiago? Dame un intro. Ok, pues soy padre, soy esposo y siempre trato de recalcar eso antes del ministerio porque creo en la importancia de familia por encima de ministerio. Y por gracia del Señor, pues ministro por ya más de 16 años, escritor de algunos libros. Ese soy yo. No, por ejemplo, a veces voy a lugares y me dicen, ¿cómo quieres que te presente? Y yo, pues como Michael, no quiero que te presente como querubín protector o algo así. No, como Michael y ya. Chévere. Yo creo, ¿verdad?, que nosotros, a medida de que pasa nuestra vida, se va creando historias en nosotros que nos van formando y nos van desarrollando a quienes somos hoy. Eh, ¿qué- ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue ese vínculo familiar? Ujú. ¿Naciste en un ambiente cristiano o te incorporas en él más adelante? ¿Cómo es tu vida? Pues mira, yo vengo de una familia cristiana, tanto como parte de padre como de madre. Mis abuelos por parte de madre fueron pastores en el Concilio Pentecostal EMI por más de 50 años y mis abuelos por parte de padre también fueron pastores. De hecho, actualmente siguen siendo Okay. pastores, una iglesia independiente. Y a pesar de que de parte de mis abuelos por ambas familias, le dedicaron todos sus años al Señor y al ministerio, eh, nazco, entre comillas, dentro de una familia cristiana, por lo menos por el lado de mami, porque por lo menos mi papá, a pesar de que mami siempre fue fiel al Señor, papi siempre fue más fiel a la calle. Mi Ok. papá viene de la calle, del bajo mundo, de cuánta cosa se puede imaginar, literalmente de ahí viene mi papá. Entonces, nazco en este ambiente. Tengo muchos recuerdos de cuando pequeño, tener experiencias espirituales fuertes en casa. Yo sabía lo que era ver a mami hablando en lengua, echándole fuera a demonios de mi papá, Wow. literalmente. O sea, vivíamos en Nueva York y yo desperté una madrugada con los gritos y era que papi estaba endemoniado en la sala y mami allá en el nombre de Jesús y te aguanta. Entonces, pues me crié en este ambiente de que veíamos mucha manifestación de Dios y whatever y demás, pero no fue hasta mis 14 años que yo tuve un encuentro con el Señor. Ya para ese entonces nadie en casa le servía al Señor, o sea, en casa en cuanto a mis hermanos y mi mamá, nadie iba a la iglesia, pero me invitaron a un culto. Me invitaron a un culto, ya para ese entonces yo vivía en el pueblo de Santa Isabel y recuerdo estar sentado en la segunda fila de asientos
y estaban cantando. Tú sabes que siempre que sale una canción buena, la queman en todos los cultos. Hacen un campamento a nombre de la canción y una campaña de jóvenes. Pues para ese entonces el que estaba pegado era Fosforito y estaba la canción de pelea, pelea, pelea. O sea, eso era una pelea en todos los cultos. Dramatizaban pelea, pelea. Pues yo estoy sentado en la segunda fila de asientos y recuerdo que había una agrupación de Ponce, se llamaban Los Levitas. Estaban cantando esa canción y en medio del cántico yo estoy así sentado literalmente solo en la fila de asiento en la que yo estaba sentado en esta esquina y al final había un viejito y en medio del cántico el poder de Dios me tocó y comencé a danzar. Yo tenía 14 años, yo no iba a la iglesia y aunque yo había visto este tipo de manifestación, sabía lo que era, pero fui tocado por el poder de Dios y cuando se acabó el culto yo le dije a mami, no sé, no entiendo, pero yo quiero conocer más de esto. Mi abuelo pastoreaba en Añasco y le pedí a mis abuelos. Ya estábamos entrando en el verano, en las vacaciones de verano de la escuela. Yo estaba pasando de 9º a 10º grado y me fui para Añasco con mi abuelo. Tuve 5 meses viviendo con él y en esos 5 meses comenzamos y digo comenzamos porque fuimos un grupo de mis hermanos y de mis primos que nos entregamos al Señor y durante ese verano nos entregamos de lleno y comenzamos a tener nuestras experiencias con el Señor. Y ese verano fue el verano del 2006. Fue un verano que Dios utilizó para literalmente atraparme, porque hasta ese momento yo venía luchando con una serie de situaciones internas, personales. Por ejemplo, para la gente que no me conoce, yo tengo 33 años ahora, aunque parezco 16, pero tengo 33 años y 33 años atrás yo nací respirando con un solo pulmón. Los médicos decían que yo moría por un paro respiratorio. Yo me encontraba cantidades de veces hospitalizado con tuberías por mi nariz porque el oxígeno no me llegaba a los pulmones. De hecho, yo recuerdo de pequeño viviendo en Nueva York, despertarme de madrugada, asfixiado, los labios violeta, la cara pálida. En casa no había carro y el hospital quedaba como como 9 bloques de casa. Y mami me cargaba al hombro corriendo al hospital porque yo no podía respirar. Entonces, los médicos, o sea, literalmente por ese aspecto decían que o sea, había probabilidades de muerte y si vivía, tendría que entonces hacerme dependiente de un tanque de oxígeno. Entonces, no solamente nazco con problemas respiratorios, nazco con una condición en mis huesos que se llama genus valgus. En inglés, la condición la llaman knock knees, que literalmente es como si las rodillas chocaran, porque cuando camino, literalmente es como que una pierna se cruza delante de la otra. Tengo un lado de la cadera más alto que otro, la parte baja de la espina dorsal torcida y una pierna más larga que la otra. Entonces, a causa de eso, los médicos decían que nunca caminaría, que me quedaría postrado en cama o en silla de ruedas. Y a causa de todo esto, pues comienzo a luchar con una bajísima autoestima. O sea, yo sé lo que es desde mis 11 años luchar con pensamientos de suicidio. Desde 11 años luchar con depresión. Y desde mis 11 años yo sabía lo que era sentarme en el patio de casa y escuchar voces que me decían cómo quitarme la vida, dónde hacerlo, dónde y de qué manera hacerlo que nadie me encontrara. Entonces, me marcó muchísimo eso porque, por ejemplo, sufrí mucho de bullying, que el bullying ahora se le pone nombres, pero el bullying está desde siempre. Ahora es que le pusieron un nombre, pero eso está desde siempre. Que nunca se me olvida, cuando me llevaron al ortopeda en Nueva York, porque yo nací acá, yo nací en Puerto Rico, nací en Yauco. Acá en Puerto Rico no me podían hacer nada. Los médicos dicen, llévalo a Estados Unidos, allá la ciencia más avanzada, le pueden hacer whatever. Y cuando llegamos allá, me dicen que no me pueden operar, que tengo que esperar a la mayoría de mi edad para que puedan hacerme un procedimiento. Porque si me operaban en mi niñez, corría el riesgo de que como la enfermedad es progresiva, la enfermedad regresara. Entonces, a causa de eso, no me pueden operar, pero me ponen unos ganchos, unos braces. Se agarraban acá en la batata y acá en el muslo y tenía una placa de metal. Y yo recuerdo el primer día que mami me los puso, porque mami me los puso encima del pantalón. Al tiempo descubrí que cabían dentro del pantalón, que yo me los podía esconder. Y el primer día que yo entro en kinder con los braces, Dios bendiga la vida del gordito, ese cachetón, que me vio y me gritó, ¡entró Robocop! Primer día
que yo entré a la escuela con unos braces y eso a mí me marcó. Wow. Porque a partir de ese día, todo lo que yo hacía, la manera en la que yo me movía, siempre trataba de caminar detrás de la gente, ocultarme. Yo quería ser la sombra de la gente porque hay condiciones que son internas y la gente no las ve. Lo mío tú lo notas a leguas, o sea, lo mío tú lo notas a la distancia. Entonces, hay gente que es experta disimulando y hay otra gente que te mira en la cara y no disimula. Ajá. Entonces, me marcó muchísimo. Entonces, cuando tengo 14 años, que tengo ese encuentro con el Señor, 2 meses después, cumplo 15 años y ya estoy en Añasco. Y es entonces donde una madrugada, nunca se me olvida, fue el mes de mayo, 2006, estoy llorando, eran como las 3 de la mañana. Habíamos un grupo de jóvenes orando. Nos encerrábamos al templo orar. Era un tiempo en el que había un grupo de jóvenes en Añasco. Estaba Kenneth Feliciano, estaba Daniel, estaba Limari, estaba Grace Cruz y nos íbamos todos al templo orar. Entonces eran las 3 de la mañana y yo estoy en el altar. Habíamos un grupo de mis hermanos, mis primos, los muchachos y esa madrugada estoy llorando. Y yo lloré esa madrugada como nunca porque yo le estoy diciendo a Dios. Yo tenía 2 meses de convertido. Yo le estoy diciendo, yo escucho a mi abuelo hablar de ti. Y mi abuelo dice que tú eres amor, que tú sanas, que tú restauras. Pero si tú verdaderamente me hubieras amado, no hubieras permitido que papi nos abandonara cuando yo tenía 9 años. Si verdaderamente tú me hubieras amado, tú no hubieras permitido que yo hubiera nacido con esto. Y yo me estoy derramando, te digo, yo estoy llorando. Y le estoy preguntando a Dios, ¿dónde estabas tú? Y yo tenía 15 años, yo acabo de entregarle mi vida a Cristo, pero yo le estoy reclamando y le estoy diciendo, ¿dónde tú estabas? Y esa madrugada fue una madrugada tan poderosa porque mientras estoy llorando, está cada quien en su esquinita orando. Y yo estoy en el altar, yo recuerdo, yo estaba arrodillado en la esquina del extremo derecho en el altar. Y esa madrugada, mientras estoy orando y le estoy preguntando eso al Señor, de momento yo comienzo a ver una mano blanca que me señala y escucho esa voz fuerte que me habló. Y me dijo, Michael, yo nunca te dejé. Yo estuve contigo cuando tu papá se fue. Yo estuve contigo cuando el médico dijo que tú no caminarías. Yo estuve contigo cuando el médico dijo que tú te morías por un paro respiratorio. Y yo permití todo esto en tu vida porque voy a usarte a través de esto para rescatar vida, para salvar vida. Por eso es que yo no te dejé morir. Y tenía 15 años, pasó de 18 años de esa experiencia. Y siempre que llega el pensamiento de que me quito, yo no puedo más, porque la cosa es que mis condiciones las tengo todavía y yo vivo con dolor todos los días, yo me medico todos los días y hay días que uno dice, pero contra Dios, sáname por lo menos un poco, sáname un chin. Y recuerdo que esta es la plataforma que Dios ha utilizado para llevarme donde estoy. Y digo esto porque pienso que somos el resultado de todo lo que hemos vivido. Somos el resultado de los quebrantamientos de la vida, somos el resultado de los golpes de la vida y muchas veces uno trata de pensar y decir, si yo no hubiera vivido esto, si no hubiera atravesado esto, o Dios, si tú me hubieras evitado atravesar esto, si hubiera sido así, no seríamos quienes somos hoy, porque somos el resultado de toda esa experiencia que hemos atravesado, que Dios se ha valido de ella para mostrar su gracia. Soy el resultado de todo eso. Wow, definitivo, wow. Quiero tocar un poquito de lo que estás hablando. Nuestra juventud batalla con los pensamientos suicidas. Nuestra juventud batalla con sus mentes cargadas, ¿sabe? Sus noches que no pueden dormir porque, ¿sabe? Las tinieblas se levantan a conspirar en contra de ellos. Ciertamente, esto fue algo que tú atravesaste en tu adolescencia. ¿Hubo algo en ese momento que obviamente tú no sé si eso fue antes o después que ya habías entregado tu vida a Dios, pero siempre hay algo que Dios hace que nos cuida? ¿Pudiste ver algún momento donde Dios cuidó de ti en esos escenarios? Siempre que escuchaba esas voces que me decían esto, así, siempre, pero te digo siempre, escuchaba esa otra voz que me decía, no lo hagas. Dios te ama, hay planes contigo, porque la cosa está que a pesar de que no le servíamos al Señor, la semilla de la palabra había sido sembrada y aún más
a lo largo de nuestra niñez, siempre Dios nos había hablado de los planes que tenía. Mami siempre nos contaba en casa que cuando yo tenía como 3 años, antes de partir para Nueva York a vivir, yo me fui a los 4 años. Antes de salir para Nueva York, había una señora en el pueblo de Lares, donde vivíamos cuando niños, que estaba en su lecho de muerte. Y mami cuenta que una noche ella la llamó a mami y le dijo que me llevara a mí y a mi hermano Isaac a su casa porque tenía una palabra de parte de Dios para nosotros. Y fuimos a la casa, nos acercamos a la cama de ella y ella nos comenzó a hablar con detalle de los planes que tenía Dios con nosotros. Dios va a hacer esto, las naciones, ministerio, whatever. Que siempre estaba ese recordatorio de que hay un plan de Dios. Pero yo no lo entendía porque yo no conocía a Cristo. Yo conocía acerca de Cristo, pero yo no conocía a Cristo. Yo sabía acerca de Él, pero yo no lo conocía a Él. Hasta que tengo un encuentro, comienzo literalmente a meterme, como decimos, a meternos con Dios. Y fue durante ese tiempo que Dios comenzó a trabajar. Pero el detalle de la depresión es que de tiempo en tiempo me visita. Al día de hoy. Al día de hoy, de tiempo en tiempo me visita. Y muchas veces yo escucho a la gente que habla acerca de la depresión y dice, no, que es cristiano en depresión, son demonios, whatever. Cuando yo voy a la Biblia, me encuentro un Elías. Si había alguien en el Antiguo Testamento que manifestaba poder, ese era Elías. O sea, el tipo se para delante de los profetas de Baal y de Acera. Él dice, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Que el verdadero Dios responda con fuego. Clama tú y después yo clamo. Y el tipo se para y los desafía. Él ora y cae fuego y consume todo lo que hay sobre el altar. Pero ante una amenaza de muerte, el tipo va corriendo por el desierto. Y cansado, el libro de Primero de Reyes dice que Elías le dice a Dios, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. El tipo está en una depresión tan aguda que le está diciendo a Dios, yo no soporto esto, yo no puedo aguantar esto. Entonces, yo sé lo que es que me visite y yo me conozco y yo he hablado con Génesis y ya Génesis sabe cómo identificar en mí cuando algo está ya afectándome. Hay un cambio en esto, hay un cambio en lo otro y de tiempo en tiempo me visita. En el pastorado me visitó y te digo, y me visitó feo, pero me visitó feo porque muchas veces uno tiene este pensamiento del ministerio de que el ministerio es aprobación de gente, besos, abrazos. El ministerio puede ser un campo bien despiadado. Pero vamos a hablar ya mismo de eso, no te voy adelante, hombre. No, la suave. Vamos a hablar de ese evento tuyo de depresión en el pastorado. Ya mismito. Y de vez en ese momento tocamos lo que es continuar luchando con cosas que nosotros o nuestra juventud experimenta, que son cosas que Dios no va a remover de nosotros porque al final del día son las que nos acercan a Él. Definitivamente. ¿Qué momento atesoras de tu vida? Porque quiero entrar en todo lo demás, voy a salir de las preguntas básicas. ¿Qué momento atesoras en tu vida hoy día? Que tú dices, este momento yo, de verdad, esto yo lo atesoro. 2 cosas. El nacimiento de mi hija y casarme con Génesis. ¿Por qué? Porque como crecí con una tan baja autoestima, yo nunca pensé que alguien se podría fijar en mí. Yo luché tanto con esto porque ¿quién quiere asumir esta carga? O sea, mi condición es progresiva. Esto avanza y cualquiera que quiere, entre comillas, aliarse conmigo o ser un compañero de vida, tiene que entender que esto es algo que va a seguir empeorando, a menos que Cristo haga algo. Pero si Cristo no hace nada, si Dios no decide hacer un milagro, esto es algo que continúa, esto es algo que avanza. Entonces, que Génesis pudiera ver en mí más allá de las enfermedades fue significativo. Y el día en que me pude casar, que fue el 13 de octubre del 2018, fue un día en el que me di cuenta de que Dios me ama, de que Dios me ama y que Dios es capaz de incluso hacer que la gente vea mucho más allá de aquello a lo que yo le prestaba demasiada atención, porque yo le prestaba demasiada atención a esto. Yo decía, o sea, yo no, porque yo supe lo que era escuchar a lo largo de toda mi niñez y mi adolescencia, tú no puedes por esto, tú no puedes por aquello, no vas a poder, y eso me marcó. Entonces,
las palabras tienen un efecto tan poderoso en la vida de alguien porque tú puedes ver a alguien hoy fuerte, corpulento, musculoso, pero si en su niñez o su adolescencia lo marcaron con que tú eres un inútil, tú eres débil, tú no puedes, tú no eres capaz, el tipo puede ser grande y fuerte, pero lo vencieron en su mente. Y en su mente le está diciendo, yo soy débil y nunca voy a poder. Y esa era una lucha interna toda mi vida hasta que Dios comenzó a dejarme ver de que yo no estoy tan enfocado en eso. ¿Por qué tú te enfocas tanto en esto si yo me estoy enfocando en esto? Y cuando quité la mirada de lo que era una aparente debilidad o vulnerabilidad en mi vida y comencé a ver lo que Cristo estaba mirando, me di cuenta de que había mucho más para vivir y había mucho más de lo que Dios podía valerse para trabajar. Entonces, valoro mucho eso. Ese día en que me casé porque me di cuenta de que sí, la gente puede ver mucho más allá que esto. Y el día del nacimiento de mi hija porque hasta el mismo día del nacimiento de ella, una de mis luchas y una de estas batallas mentales era, ¿y si nace como yo? Oh, wow, sí. ¿Y si ella nace con esta enfermedad? Porque yo decía, yo no quiero que ella sufra lo que yo sufrí. Te digo, me marcó mucho lo que viví. Y esto lo luché sola, nunca se lo dije a nadie. Nunca se lo dije a nadie, nunca se lo dije a Génesis. Y hasta el día que nació, yo la verifiqué. Y yo me aseguré, Esa patita, ¿dónde me aseguré de que no tuviera, y oré, te digo, oré mucho por esto. Y yo le decía al Señor, Señor, tú sabes todo lo que yo sufrí por esto. Por favor, que no nazca con esto. Y el día en que nací me di cuenta de que estaba sana. Gloria a Dios por eso. Yeah. Qué lindo. Sí, ¿no? Los miedos que uno, ¿verdad? Que cargabas en ese momento. ¿Cuál es tu historia bíblica favorita? La de José, que es el mensaje. Ajá. Digo el mensaje Sí. a lo que escucha, porque es un mensaje que Larissa escuchó, pero la vida de José, es que la vida de José me parece tan poderosa porque... Háblame de un poquito de José. De aquí. Sí, porque es que tú ves a alguien con quien Dios se antoja. Dios se antoja y Dios le dice, voy a hacer esto contigo. Y a pesar de todo lo que tú puedas vivir, esto es lo que yo me decido hacer. Y cualquiera pensaría que Dios pudiese haber encontrado un camino distinto para llevar a José al cumplimiento de esta promesa. Sin embargo, todo lo que José vivió fue lo que lo condujo a llegar precisamente al cumplimiento de esa promesa. Ver la traición, ver el abandono, ver la conspiración, verlo encadenado, llegar a una tierra extraña, ser esclavo, ser siervo, y aún así ver a Dios, que es lo que me fascina de la historia, que en cada uno de estos sucesos de la vida de José, tú encuentras que el escritor de momento se detiene y dice, y Dios estaba con él. Él estaba en la cisterna, pero Dios estaba con él. Llega a la casa de Potifar, pero Dios estaba con él. Estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él. Y te decía fuera de cámara que muchas veces en estas experiencias de proceso, mientras uno se encuentra dentro de estas etapas de dolor, se nos hace difícil ver a Dios hasta que uno sale. Y cuando tú sales y miras atrás, te das cuenta de que Dios nunca te dejó, siempre estuvo en cada uno de esos momentos. Y por eso siempre me identifico y me fascina tanto la vida de José, porque me doy cuenta de cómo Dios es tan fiel a cada promesa que Él da sobre nuestras vidas, que Él no es de los que te dice, mira, este es el camino que tú vas a tomar para llegar allá. Él no te dice, toma este camino y llega. No, Él te dice, yo me voy a meter contigo en el camino porque me voy a asegurar de que lo que yo te dije se cumpla. Y te puedes encontrar atravesando lo que sea, pero yo te voy a llevar, yo mismo te voy a conducir. Y ver a Dios en cada una de estas etapas en la vida de José me da a mí la esperanza de que todavía está conmigo en mi dolor. Qué brutal. No, y que si Dios lo hizo con él, lo hace con nosotros. Definitivamente. La vida de José y su historia nos bendice. ¿Cuál es tu experiencia favorita con el Espíritu Santo? Porque aunque me contaste sobre tu encuentro y lo que te hace retomar, etcétera, siempre hay una experiencia con el Espíritu Santo que nos marca. Que uno dice, este día yo no puedo olvidarlo. Aunque, uno tiene varias, sí, pero siempre hay una. Sí, inmediatamente me llegó un recuerdo. Yo tenía como 18 años. Yo vivía en Massachusetts y me invitan a un evento de jóvenes en el estado de Connecticut. Yo vivía al norte de Massachusetts, casi colindando con New Hampshire.
y me invitan a Connecticut y el viaje en carro fue de 7 horas. Yo llego y eso era un templazo enorme. Y yo llego nervioso, veo este lugar tan lleno, tan explotado y fueron de estas primeras experiencias, o sea, comienzo a predicar desde mis 16 años, pero comienzo a tener mucha más exposición desde 17, 18, 19 años, que comienzan a abrirse estas puertas grandes, estas grandes oportunidades. Y yo llego como el predicador invitado por referencia. Y no hay nada más terrible que tú llegues por boca de alguien más. Alguien te habló de fulano y te invitó, pero nunca te vieron. Y entonces yo llego, salimos de Massachusetts a las 3 de la mañana y llegamos a las 10. Ya desde las 9 o 8 de la mañana la actividad había comenzado, están en su culto, tenían unas conferencias al principio. Entonces yo era el predicador ya a partir de las 2 de la tarde. Y yo estoy muerto el sueño, yo estoy explotado, ese viaje larguísimo. Y cuando llego, que me busca el coordinador, se presenta, me agradece y me dice, vente, vamos al altar. Y yo voy caminando y las miradas de todo el mundo como que, ¿quién es ese muchacho? Porque no había una promoción con cara, ni foto mía, ni nada, pero todo el mundo pregunta, ¿y quién? Nadie me había conocido, nadie me había escuchado predicar, solamente la que hace el enlace para que me inviten. Y yo llego y el altar estaba lleno de pastores. Cuando yo subo al altar, los pastores me saludan, pero me están dando esta mirada así como medio rayo X, así de arriba abajo, me están estudiando como que quién es este nene. Y yo me arrodillo al final del altar y cuando estoy arrodillado, que estoy orando, escucho la voz del Espíritu que me habla y me dicen, ellos no creen que yo estoy contigo, pero yo voy a ponerte en gracia hoy. Y yo me puse de pie, cantaron, hicieron su pantomima, whatever, y me entregaron la parte. Cuando me entregaron la parte, yo comencé a cantar. No canto así tan lindo, pero comencé a cantar. Y cuando comencé a cantar, el Espíritu Santo comenzó a derramarse de una manera tan poderosa. Y fue algo que me marcó tan fuerte porque a lo largo del culto hubieron gente hablando lengua, corriendo, brincando, danzando. Pero cuando yo comencé a cantar, el Espíritu Santo comenzó a moverse de una manera tan fuerte que de los mismos que hablaban lengua, demonios comenzaron a ser expulsados. Dios comenzó a libertar gente, Dios comenzó a sanar, y Dios me comenzó a mostrar y Dios me habló. Y Dios me dijo, cuando te miraron, vieron tus defectos, pero siempre que yo te miro, yo veo tus cualidades. Y Dios comenzó a hacer algo tan poderoso y esa experiencia a mí me marca. Y siempre que pasan los años y llego a lugares y veo esas miraditas, yo digo, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque todavía tú estás conmigo. Sí. Qué brutal, qué brutal. Aquí vamos a llorar. Es lindo porque estas experiencias bendicen a las personas que nos están escuchando. Sí. Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que al momento de que Dios les da oportunidades se menosprecian. Vamos, todos nos hemos menospreciado en algún momento. Y qué lindo cuando Dios utiliza a otras personas para decir, hey, si Dios estuvo con los de la Biblia y está con estos ministros, tú que estás comenzando, también Dios está contigo. Y si te puedo interrumpir un momento, sí. y eso que dice de cómo también está con los ministros, es bien importante porque cuando yo me convertí, yo miraba al ministro como que vivía en una plataforma. El tipo nació en una estrella y se crió en una luna. Y uno decía, esa gente no falla y no peca. Y yo creo que nosotros como ministros, los que tenemos la responsabilidad de quizás liderar, predicar o tener gente a nuestro cargo, aprender a mostrarnos sincero, mostrarnos como gente de carne y de hueso, porque yo miraba a los ministros y decía, esta gente a mí no me va a entender porque no tiene lucha, porque muchas veces la gente exige del ministro que se ponga esta máscara de espiritualidad y tú los ves sentados ahí cuando se presentan, hablan de que amados y la paz, y tú lo escuchas hablar y tú dices, este tipo nunca tiene batalla. Y tú lo escuchas hablar, como mi abuelo decía, que son las palabras de $500. Sacan esas palabras que uno está aquí preguntándole, Siri, ¿qué significa esta palabra? Porque hablan tan profundo, pero y cuando tú te puedes mostrar genuino, transparente, los que vienen creciendo detrás de ti pueden decir, me puedo identificar con ella, me puedo identificar con él porque me entiende. Esa es la importancia de uno mostrar las cicatrices. Yo creo que las cicatrices no se deben ocultar, sino que uno las debe mostrar como la evidencia de los desiertos y de los infiernos que viví,
pero en los cuales la gracia me encontró, me restauró, me levantó y me trajo hasta acá. Y uno le muestra eso a la juventud que viene detrás de uno y tú les das a ellos la esperanza de que también se pueden levantar de la situación en la que están. Yes. Amen. Eso es un aleluya. Es brutal porque el tema de transparencia a mí me encanta, lo hemos tocado en varios podcasts y en conversaciones porque es lo que nuestra generación necesita. Yeah. No cometer los mismos errores de los antepasados, que Sí. obviamente honramos sus legados, Yeah. pero hay muchas cosas muchos errores que se han arrastrado. Yeah. Y entonces uno de esos es mostrarnos tan elocuentes, Sí. ¿verdad? Y no tanto elocuentes, tan perfectos ante Sí. nuestra sociedad, y entonces ellos, sintiéndose tan imperfectos, no van a abrazar Sí. tal vez su llamado o van a tener en poco lo que Dios quiere hacer con ellos. Es bonito. Vamos aquí a entrar en tu ministerio. ¿Qué te hace abrazar el pastorado? Porque, ¿verdad? Aunque estuviste predicando durante mucho tiempo, ¿verdad? Como evangelista, ¿qué te hace hacer esa transición? ¿Fue difícil cambiar de ser, en el momento que, ¿verdad? Que lo ejerciste, cambiar de evangelista a pastor y luego hacer un detente? Háblame de eso. El evangelismo todo el mundo lo ama. Y cualquiera quisiera, porque tú llegas, predicas y tú te vas. El pastor se queda con el revolú. El pastor se queda aquí con toda esta cuestión. Y pasar del evangelismo a la pastoral, por lo menos a mí me fue preparando el que antes de entrar al pastorado, todos los años, siempre tuve la oportunidad de estar de cerca al pastorado de la iglesia en la que estuve. Aparte, ¿verdad? De que mis pastores, mis abuelos fueron pastores, yo viví con ellos, vengo de una familia pastoral y uno conoce y uno va quizás familiarizándose con ciertos aspectos, pero hubo el tiempo en el que yo lo huía esto a muerte. Yo lo huía a muerte porque yo decía, es que el pastorado es tan sufrido. Porque yo veía a mis abuelos, mis abuelos me contaban de experiencias, de cosas, de que, por ejemplo, mira, mi abuelo siempre fue bien claro con nosotros en el ministerio y siempre nos brindó los consejos que él entendía que nos podían ahorrar dolores de cabeza y que nos ayudarían quizás a mantenernos firmes en el ministerio, pero siempre nos contaba las cosas que vivía y hubo una experiencia que mi abuelo siempre nos contó que me marcó. Él cuenta que un día está en la casa, mi abuelo tuvieron 7 hijos. Les quedaban, si no me equivoco, 2 hijos en casa, ya los demás se habían casado y habían salido. Y el teléfono suena un día y hay una persona llamando, anónimo, que había visto a mi abuelo con una hermana de la iglesia y que está en tal lugar ahora y la estoy viendo ahora y veo a tu papá, contestó mi tía, veo a tu papá, está en tal lugar y mi abuelo estaba en la casa y estaba al lado de mi tía cuando esta persona está llamando diciendo esto. Terminó siendo que era un hermano de la iglesia. Mira esto, era un hermano de la iglesia que le hizo la vida imposible a mi abuelo y era militar. Y esto es tan poderoso porque lo envían de deployment, no recuerdo a qué país, y está por allá y la gente piensa de que lo que tú haces acá, tú te puedes escapar y no, está no sé en qué país por allá botado. Y por allá hay un predicador, o sea, en el ejército había un lugar donde iban y se congregaban y whatever. Invitaron un predicador y ese predicador está así predicando ese día. Esto lo cuenta el hermano luego a mi abuelo, pero está así. Y el predicador llama a ese hombre al altar y le dice, Dios me muestra que en Puerto Rico tú le estás haciendo la guerra a un pastor que se llama fulano de tal. Y tú has estado acusándolo, tú has estado haciendo esto y esto. Así te dice el Señor. Si tú no te arrepientes de lo que tú has hecho contra la vida del pastor, la vida de tu hija fulana y la vida de tu hija fulana, yo se las voy a quitar, yo me las traigo. Yo le voy a quitar la vida a tus hijas. Y el hombre cayó al suelo gritando, por favor, Dios. O sea, predicador que ni te conoce por allá. Y el tipo está gritando, se monta en un avión, llega a Puerto Rico y mi abuelo dice que está en la casa un día y de momento escucha un carro que se está metiendo así. Cuando mira, era el hermano, se tiró del carro llorando. Pastor, por favor, perdóname, dile a Dios que me perdone. Dile a Dios que no me quita a mis hijas. Entonces yo miro eso y yo digo, el ministerio pastoral, duro.
para que la gente te acuse, te señale. Porque muchas veces la gente tiene este concepto equivocado del ministerio pastoral. Los que no vienen de una formación quizás cristiana o los que no han vivido en la casa pastoral, por ejemplo, están los que dicen, los que están afuera, que dicen, que si los diezmos y la ofrenda, ¿quién se los lleva? El pastor, mira el carro en el que anda. Porque los hermanitos, pero aquel hermano anda a pie. No sé si el pastor es profesional, no sé si el pastor se ha fajado toda la vida para tener lo que tiene o whatever. Entonces, uno sabe de que la gente te da duro. Entonces, cuando el Señor me comienza a hablar acerca del pastorado, el Señor comienza a trabajar esto en mi corazón porque comienza a despertar un amor por las almas bien diferente. Un amor bien diferente por la gente. La preocupación que quizás yo tenía por otras cosas pasa a un plano secundario y entra la preocupación por la congregación, por los hermanos, de que yo sabía lo que era entrar en mi tiempo de oración con el Señor y podía pasar 1, 2 horas, 30 minutos en la oración y nunca oré por mí. Había estado orando por tal familia, por tal hermano, Señor. Y cuando pasaba el tiempo me daba cuenta de que, espérate, Señor, ni me acordaba de mi necesidad, ni me acordaba de mi problema. Entonces hay un amor que comienza a cambiar. Y cuando comenzamos a pastorear, yo le pedí a Dios que me permitiera pastorear de una manera diferente. No quiero venir pastoreando como quizás el que me antecedió pastoreó. Yo quiero pastorear a la manera tuya, de una manera que yo pueda enfocarme en cuál es la necesidad de la congregación y que yo pueda, como decía, ser transparente. Y yo me senté, mi primer mes de pastorado, yo me senté. Todas las semanas teníamos servicio 3 días a la semana. Y durante 2 de los servicios en la semana, yo durante el culto tomaba una familia y me la llevaba a la oficina. Y me sentaba, ¿de qué manera yo te ayudo? ¿De qué manera nuestro ministerio te puede ayudar? ¿Cuáles son tus expectativas? De esa manera me familiarizaba con la necesidad de cada familia y podía entonces trabajar a base de eso. No era de que yo llegaba solamente el domingo a disparar lo que tenía y a predicar lo que sea y al que le caiga, whatever. No, ya yo sabía de qué manera yo puedo trabajar, cuáles son las temáticas que yo puedo tocar en la prédica y qué estudios puedo desarrollar, qué serie de mensajes puedo desarrollar para ser efectivo en la asignación. Y de esa manera, semana a semana, cuando predicamos y compartíamos la palabra o desarrollamos un estudio, lo hacíamos a base de las diferentes necesidades y podíamos satisfacer cada una de ellas. Pero el amor fue diferente porque ya entonces, por ejemplo, ese primer año yo no invité a predicador alguno, yo no invité a nadie. Porque número 1, yo quería que la iglesia se familiarizara con mi mensaje, con mi estilo de prédica y con mi enseñanza. Y número 2, podía entonces entregarme de lleno a los hermanos. No tomé invitaciones, no salía. Y fue bien duro. Fue bien duro pasar de una agenda en la que semanalmente yo predicaba 5 o 6. Mira esto, yo sabía lo que era salir a predicar 5 y 6 veces a la semana, siendo copastor de mi iglesia, siendo líder en la iglesia y hubo un tiempo en que también fui parte de la junta de la iglesia. Me congregaba y daba estudios en mi iglesia. Y aún así cumplía con una agenda. O sea, ¿Y el pote de panador? No, fue bien duro porque de soltero yo corría el mundo y porque yo vengo de una formación en la que nos decían, es mejor que te gastes a que te oxides. Entonces yo tenía el pensamiento, mejor me gasto y me gasto y me gasto y me gasto. Y pienso que mientras más ocupado estoy en la asignación, más efectivo yo soy, sin darme cuenta de que yo estaba descuidando mi salud. Horrible. O sea, el pote de pastillas, literalmente yo lo tenía. Yo sabía lo que era bajarme de predicar, destapar un pote de pastillas, porque no aguantaba. Y era ese desbalance y ese descontrol, porque yo creía que éxito ministerial era tener una agenda llena, y descuidaba todo lo demás por tener y por estar montando en aviones y predicando y whatever, hasta que me di cuenta de que, ¿y mi salud para cuándo? O sea, ¿cuándo yo me voy a detener para cuidar mi salud? Cuando yo no me había casado todavía, cuando yo me voy a detener para pasar tiempo con mi familia. Porque recuerdo en una ocasión, compartí un estado en Facebook y era un flyer de un viaje que yo tenía, una actividad, y mi hermana me escribe. Mi hermana vive en Luisiana hace años y mi hermana me dice, ¿y cuándo tú vas a viajar para acá para visitarnos a nosotros? Ella tiene 3 hijos.
Yo había conocido solo al mayor de ellos en persona, los otros dos yo solamente los veía por video, en llamada. Y eso a mí me chocó tan fuerte porque yo decía, me he enfocado tanto en querer predicar y salir, ¿y la familia para cuándo? Y entendí de que hay un balance que se necesita hacer. O sea, esto me ayudó a que antes de que yo me casara, varios meses antes de que yo me casara, yo me senté con Génesis. Abrimos la agenda del próximo año y yo le dije, esto es lo que vamos a hacer. Tal y tal fecha en el año, no se compromete para nada con nadie. Estas son nuestras vacaciones, nos vamos de viaje, dejamos el teléfono, apagamos todo y nos vamos. Y literalmente es lo que hacemos todos los años. Tratamos de sacarnos 2 vacaciones y nos vamos y hacemos lo que sea y tomamos ese tiempo. Adicional a que durante el mes tenemos nuestro tiempito que nos vamos con la nena y demás. Porque, por ejemplo, en el caso con la nena, no quiero que ella crezca creyendo que vida cristiana es iglesia, iglesia, iglesia. Yo quiero que ella también vea que la vida cristiana también se puede disfrutar en la iglesia, pero también en un parque, también en diferentes actividades. Entonces, busco cuidarme en ese aspecto. Qué bien, sí, ¿no? Y la transición es completamente diferente porque estabas como evangelista, soltero, luego comprometido, entonces luego pastorado, casado, ¿sabes? Fueron varias transiciones de corrido. Sí, no, y que el mismo mes que a mí me instalan a pastorear, bueno, el mes después que a mí me instalan a pastorear, para mi esposa. O sea, que fue un conjunto de situaciones, porque mira esto, el mismo mes que me instalan a pastorear, yo recibo en casa a mi mamá, a mi padrastro, a mi hermano, la esposa y los 2 hijos, porque ellos sufrieron un huracán en Luisiana y perdieron todo. Entro a pastorear y al mes paré mi esposa. Y Génesis cae en depresión postparto. Oh, wow. Entonces, fue esos primeros 2 meses durísimo. Sí, durísimo. devastadores. O sea, trabajando con los hermanos. Entonces, para eso, mira esto, la gente te puede preparar para el ministerio, para recibir a la gente, para sanar a la gente, para capacitar a la gente, pero ¿quién te prepara para el fallecimiento de un hermano de la congregación? ¿Cuándo te preparan para recibir esa llamada de los hermanos diciéndote, lo siento, pero me voy? O sea, literalmente, en mi primer mes de pastorado, me instalan 13 de octubre. 19 de noviembre nace la nena y en lo que fue ese primer mes, yo recuerdo, despierto un día con un mensaje de que un hermano de la iglesia acaba de fallecer, veterano de la Fuerza Aérea, fallece por COVID. Despierto con esa noticia, trabajando con la familia y whatever, como a la hora recibo una llamada telefónica, un hermano de la iglesia. Me dice, Michael, Dios te bendiga. Nunca me han tratado, durante ese tiempo nunca me trataron de pastor, siempre me trataron de Michael. Michael, es para darte saber que mi familia y yo tomamos la decisión de irnos de la iglesia. No me dan razones de nada. Lo único que me dicen es que él viajaba 1 hora para su trabajo y que esa hora de viaje, whatever, no era fácil. Pero acaba de comprar una casa a 5 minutos del templo. Entonces la historia como que no cuadra. La llamada duró ni 2 minutos. Me cuelga la llamada y ahí mismo me entró un mensaje por WhatsApp. Un audio duró 37 segundos. Lo recuerdo como si hubiera sido hoy. En el mensaje una hermana diciendo, Michael, gracias por todo lo que has estado haciendo con nosotros, la iglesia, por nuestra familia y whatever. Esa hermana, un sobrino, ella me llama un día loca. Michael, ayuda moral. El sobrino, de camino a la casa, se quedó dormido, atropelló a un indigente y lo mató. Él despertó luego de 1 semana como en coma en el hospital. No le radican cargo. La iglesia estuvo orando, lo soltaron libre. A la semana ya cae hospitalizada en intensivo con COVID, casi se muere. Sí, y la iglesia ora y ora y ora. Y Michael, gracias por esto, gracias por aquello. Pero se dice que todo lo que vino antes de un pero no vale nada. Pero tomé la decisión de irme. No sé dónde me voy, todavía no tengo dónde congregarme. Y en el audio se ríe. Todavía no tenemos iglesia, jajaja, pero tomé la decisión de irme. La misma que la... Sí, la misma del pero. Y se fue. Entonces, literalmente, 1 mes de pastorado y ya tengo todo. Entonces, cómo uno maneja todo esto, y cómo uno lo trabaja, y cómo uno se esfuerza, y cómo uno se enfoca, fue duro. Sí, por eso te digo, el evangelismo, tú viajas y tú no tienes la preocupación de la congregación porque tú te fuiste, pero la pastoral tú te tienes que quedar, tú tienes que trabajar con todo esto. No, y el tiempo que inviertes y luego pues... llega el pero. Sí, llega el pero. Yeah. Vamos para aquí.
¿Cómo tratas como líder y en tu experiencia como pastor? Obviamente hay una pausa Ujú. en lo que es tu pastorado. ¿Cómo tratas a las personas que desean salir de la vida que viven como pastor? Porque una de las cosas que yo pienso, Claritza Soto, que la comunidad de fe no se ha preparado lo suficiente o tal vez no intiman lo suficiente con Dios Ujú. para tratar a las personas que llegan con una historia quebrantadora, Ujú. como depresión, Sí. como violaciones, como falta de identidad, Ujú. como personas que tienen un trasunto de drogas o demás, ¿sabes? Muchas cosas que de vida de pecado que tal vez la iglesia no ha sabido cómo manejarlas. Una de las cosas en la que yo me enfoqué fue mucho más en la capacitación, eh, dándoles estudios, dando talleres, trayendo precisamente estas mismas temáticas. Una de las primeras cosas que yo hice era que a cada una de las familias, cada uno de los hermanos de la iglesia, yo preparé un formulario con una serie de preguntas y entre ellos se encontraba los tipos de temáticas que a ellos les interesaba o cuáles eran las temáticas que les interesaba, algo de lo que no se ha hablado, y la mayoría de la gente respondió lo mismo, y eran los asuntos de situaciones de salud mental, depresión, ansiedad, pensamientos de suicidio. Entonces, comenzamos a trabajar precisamente con esta temática, desarrollamos estudios, desarrollamos talleres y comenzamos a traer toda esta temática desde una perspectiva no solamente bíblica, sino también profesional. Porque, como decía al principio, muchas veces la gente ve, por ejemplo, esta cuestión de la depresión como algo de un demonio, sin entender de que muchas veces, ok, puede haber una influencia espiritual, pero muchas veces hay una serie de combustiones químicas en tu cerebro que están sucediendo que comienzan a afectarte y afectan tus emociones, afectan tus sentimientos, afectan tu forma de pensar. Y si yo no entiendo, si yo no puedo observar esto en ambos aspectos, espiritual y mental, o en cuanto a la salud, y yo no sé diferenciarlos, puede que yo pase la vida reprendiendo algo que no es un demonio, sino que se puede atender clínicamente. Entonces, cuando lo presentamos de esta manera, hay gente que comienza a darse cuenta. Entonces, no es que estoy endemoniado, no es que estoy atacado. Por ejemplo, tú puedes tener una opresión. No es que está endemoniado o encadenado, puedes tener una opresión. El enemigo puede estar oprimiendo tu vida y está utilizando precisamente estas situaciones para detenerte, para estancarte. Pero cuando tú le presentas a la gente la herramienta, que vamos a darte una herramienta espiritual y también una herramienta física, con conocimiento, con base científica, que la gente entonces puede utilizar en todos los aspectos. Yo literalmente cuando me sentaba con cada una de las familias, era precisamente con esa intención, o sea, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo yo puedo trabajar? Entonces, cuando tú te presentas transparente con la gente y tú les muestras de que tú eres una persona de confiar para ellos, porque este es el problema. Hay gente que viene luchando con situaciones, pero no se atreven a hablarlas, porque un día las hablaron, pero las hablaron con la gente incorrecta. La hablaron con oídos que cuando lo recibieron, su boca no tuvo la capacidad para retenerlo, ¡puf! Y lo soltaron. Yo conozco de personas que decían, no, yo era de tal iglesia y yo le dije al pastor tal y tal cosa. Y el domingo después de eso, desde el altar, todo lo que yo le dije, en el altar lo dijo. Y lo habló y lo tiró. Y era una tiradera en mi contra. Entonces, hay una manera en la que tú puedes tratar esto. Por ejemplo, tú me puedes presentar la problemática y yo te puedo decir, ok, vamos a trabajar el asunto y vamos a trabajarlo no solamente con un respaldo de oración y de estudio, vamos a enseñarte cómo tú manejarlo, cómo tú trabajarlo. Entonces, hay gente que quizás lo confiaron a la persona incorrecta, puf, y lo que hizo fue que lo golpearon. Entonces, cuando tú le muestras de que yo puedo ser esa persona de confianza con quien tú puedes hablar, que todo lo que tú me cuentas, te aseguro que se muere conmigo. Esto va conmigo a la tumba. Pero a pesar de que esto muere conmigo, vamos a trabajarlo y te vamos a entregar herramientas y vamos a ayudarte un profesional que necesitas, ¿verdad? Porque y mucha gente quizás no entiende de que quizás tú no tienes todas las respuestas,
Pero aunque quizás yo no tenga todas las respuestas, alguien puede tener una respuesta que yo no tengo y te puedo conducir a esa fuente. Yes. Te puedo llevar a una persona que sí te puede ayudar como yo no te podía ayudar. Definitivo, Yeah. definitivo. Es brutal porque tocas un tema importante donde muchos jóvenes, ¿verdad?, han pasado por eso. Entonces ya cuando ven los líderes tal vez no los ven igual. Yeah. Pero vamos a hablar sobre eso. ¿Qué tan importante es que esto era lo que te quería hablar ahorita? ¿Qué tan importante? Tengo un par de preguntas, voy a ir resumiendo la verdad porque el tiempo se nos acorta. ¿Qué tan importante es la mentoría en nuestros líderes? ¿Sabe? Tanto para no dirigirnos a algo en particular, tanto en gerencias, tanto en asociaciones, tanto en grupos, tanto hasta en la misma familia, ¿me entiendes? En líderes, personas que están a cargo de otras personas. ¿Cuán importante es la mentoría en ellos? Yo creo que es demasiado importante que nosotros podamos encontrar esa persona de quien podamos recibir. Yo creo que el día en que dejamos de crecer es el día en que pensamos que ya lo sé todo. Entonces, yo creo que siempre debe haber en nosotros ese espacio para mejorar, ese espacio para crecer y ese espacio para recibir la impartición de la vida de alguien. Yo recuerdo que cuando yo comencé a ministrar y comencé a recibir estas primeras invitaciones, hubieron muy pocas personas, en mi caso, muy pocas personas que estuvieron cerca y me dieron el consejo de no haga esto, haz esto de tal manera, cuídate de esto. Yo aprendí a fuerza de golpe. Yo aprendí a fuerza de golpe, literal. Pero el hecho de que yo aprendí a fuerza de golpe no significa que quien sigue detrás de mí tiene que aprender a fuerza de golpe. Puede aprender de la misma experiencia mía, que es lo que, por ejemplo, Pablo le está escribiendo a un Timoteo, le escribe 2 cartas. La primera carta es una carta inspiradora, alentadora, fortalecedora. Para la segunda carta, Timoteo, un joven pastor, algunos 30 años de edad aproximadamente, ese muchachito joven, parece 16 años, un Timoteo que está luchando. Por ejemplo, hay una iglesia en persecución, están persiguiendo a los cristianos, los están matando, los están apresando. Pablo está encarcelado y le tiene que escribir a un joven pastor que tiene que hablarle de esperanza a una gente que está viviendo en desesperanza. Tiene que hablarle de fortaleza a una gente que se siente de que ya no tienen fuerza para avanzar. Y Pablo necesita recordarle, hey, quien te está hablando es uno que no ha tenido una vida fácil, no ha tenido un ministerio sencillo. Pablo le tiene que recordar, o sea, yo soy uno que sabe lo que es sufrir tribulaciones. O sea, el que le está presentando un resumen a Timoteo no es un Michael Santiago, no, es un Pablo que le está diciendo, yo sé lo que es sufrir, ser apedreado, yo sé lo que es sufrir naufragio, yo sé lo que es encontrarme preso. Pablo le está diciendo, yo sé lo que es vivir esto, pero yo sé lo que es vivir en la gracia del Señor. Y le está recordando a un Timoteo, sé que es difícil, sé que es fuerte, pero no dejes apagar eso que hay de Dios en ti. No dejes apagar esa llama, no dejes apagar ese don. Que le está recordando de momento lo que abundaba en tu abuela, lo que abundaba en tu mamá. O sea, eso está en ti. No dejes que esto se apague. Entonces, cuando... No deja que nadie te tome en poco. No, le está recordando, o sea, a pesar de lo que tú has vivido, tú puedes seguir. Y a pesar de lo que estás viviendo, porque te digo, en un tiempo de persecución que se está viviendo. Entonces, por ejemplo, imagínate un Timoteo que hijo de un padre griego, se cree que su padre no le servía al Señor, y un Timoteo que tiene un padre que no le sirve a Cristo y le tiene que estar predicando a familias, dejándole saber que Cristo puede salvar su familia, cuando incluso su propio padre, como se cree, posiblemente ni le sirve al Señor. Le tiene que dar consejería matrimonial a matrimonios que tienen más años de matrimonio que los años de vida que él tiene. Imagínate, ¿qué me puedes enseñar tú a mí? ¿Qué me tiene? Pero Timoteo tiene un buen mentor. Tiene una persona que desde el día en que Pablo lo ve, Pablo quiere llevárselo a las misiones. Porque Pablo dice, tiene madera para el ministerio y se puede pulir este muchacho de tal manera en que puede ser un tremendo ministro. Y yo creo que hay gente que no se atrevió en muchos tiempos pasados identificar ministerios en otros y quererlos ayudar a crecer por el miedo de que le quitaran la exposición que ellos tenían. Mira esto.
Cuando yo llegué a Puerto Rico, nuevamente a mis 20 años, yo llegué y mi primer año en Puerto Rico fue un año de silencio. Yo llego sin que la gente me conozca. O sea, mi ministerio literalmente se desarrolló fuera de Puerto Rico. Y cuando llego acá, ¿quién te invita si no te han escuchado, si no te conocen? Y yo estuve todo un año en ese silencio. Y cuando Dios hizo ese boom en mi vida, yo recuerdo un mensaje que yo recibo. Yo recibo un mensaje de tal predicador. Y me dice, me enteré que estás predicando mucho en mi área. No te emociones, esta área es mía, me dice. Esta es mi área, me está diciendo. Este es el área donde yo... Entonces, ¿por qué razón hacemos lo que hacemos? O sea, yo predico porque tengo seguidores o para que... No, yo predico para anunciar a Cristo. Yes. Y para ayudar a desarrollar y capacitar a otra gente. Y yo entiendo muy bien que hoy yo soy el predicador invitado, pero mañana yo voy a ser el que va a estar sentado escuchando a alguien más. Y si hoy yo no puedo encontrar a alguien sobre quien me puedo derramar, entonces, ¿a quién vamos a escuchar mañana? Yo creo que esta importancia de la mentoría es demasiada relevante porque necesitamos entender que nosotros no vamos a estar aquí para siempre. Mañana va a haber otra gente que va a seguir detrás de nosotros. Elías está en la cueva luego de su etapa de depresión y está escondido en la cueva y hay un silbo apacible. Y en el silbo apacible Dios le dice, esta es mi voluntad. Hay un Eliseo que yo quiero que tú unjas como profeta en tu lugar. Elías es el que tiene la reputación de ministerio. El nombre de Elías, la gente lo conoce y lo respeta. Pero mira esto, Primero de Reyes, capítulo 19. Elías encuentra a Eliseo, está trabajando con 12 yuntas de bueyes. El texto especifica que trabajaba sobre la última. Elías toma el manto y lo pone sobre Eliseo. Y eso me parece tan poderoso porque está en la cueva y Dios le dice, úngelo. Pero cuando Elías encuentra a Eliseo, Elías no saca aceite. No hay un frasco de aceite, no hay un cuerno de aceite como Samuel. Elías toma el manto y lo pone sobre Eliseo. Entonces, hay una diferencia entre el aceite y el manto, porque el aceite es tipo de la unción, pero el manto era tipo de gloria. Elías vivió un ministerio poderoso, pero lo que Eliseo vivió fue literalmente el doble de lo que Elías vivió. Elías no tiene miedo con que aquel que yo voy a ungir y me va a suceder pueda hacer mucho más de lo que yo hice. Elías no se convierte en un tropezadero para Eliseo, al contrario, se convierte en la alfombra para que Eliseo pueda avanzar. Que el mismo día en que Elías ha arrebatado un torbellino de fuego, Eliseo se voltea con el pedazo del paño que se le cae a Elías y se para frente al Jordán y dice, bueno, ¿dónde está el Dios de Elías? Y cuando golpea las aguas, ¡puf!, el río se parte en dos. Y a partir de ese día, Eliseo hace contado exactamente el doble de la cantidad de milagros que hizo Elías. Pero, ¿sabes lo poderoso de esto? Que no fue que ungieron a Eliseo hoy y ya mañana salió. A Eliseo lo ungen en Primero de Reyes 19, pero su ministerio no comenzó hasta el capítulo número 2 del segundo libro de Reyes. A diferencia, si mi memoria no me falla, 5 capítulos. Entre el capítulo 19 de Primero de Reyes al segundo capítulo de Segundo de Reyes. Han pasado aproximadamente 10 años. 10 años Eliseo está sirviendo a Elías. Dios le dice, úngelo como profeta en tu lugar, pero su ministerio no empezó de hoy para mañana. 10 años Eliseo está sirviendo a Elías. Y en 10 años a Eliseo se le está capacitando, a Eliseo se le está entrenando, a Eliseo se le está enseñando. Por eso es que yo tengo problemas con la gente que lo ungen hoy y ya mañana están de naciones. No, pero ¿dónde está la capacitación? ¿Dónde está la mentoría? ¿Dónde está el tiempo en el que tú te sentaste para recibir? Para ser adiestrado, para ser capacitado? La gente quiere que lo unjan para salir. Y el problema con esa gente que lo ungen hoy y salen mañana es que son los que dividen iglesia, los que maltratan a la gente, los que desde altares... Mira, a veces yo escucho a la gente desde los altares decir cosas que yo digo, esta gente se le olvida que le están predicando a la novia de Cristo. Tú le estás predicando, tú le estás hablando a la novia de Cristo. Y se golpea y se lastima a la iglesia. Y no, es que esta es la verdad. Bueno, hay maneras en que la verdad se puede decir. Y hay cosas que tú puedes creer que son verdades, que sencillamente son cosas que no son verdades. Viene quizás desde la experiencia cultural de alguien, porque yo me crié en una iglesia bien fuerte. Pero yo le doy gloria a Dios por los años que yo salí a vivir fuera de Puerto Rico. Porque cuando salí con 17 años a vivir fuera de Puerto Rico,
conocí a Dios de una manera tan diferente en medio de una iglesia completamente diferente a la que yo me había convertido. Cuando yo llegué a un ambiente diferente, que yo veía que se vestían diferentes, que hablaban diferente, yo decía, esta gente está perdida. Porque de acuerdo a lo que yo vengo, a lo que a mí se me enseñó, pero cuando llego acá y veo que el Espíritu Santo estaba allí también. Y el Espíritu Santo allí estaba sanando gente, estaba libertando. Y dije, espérate, Dios está aquí también. Mis ojos se abrieron y me di cuenta de que Dios era y es mucho más grande que lo que yo había conocido de él. Entonces, volviendo con ese Eliseo, está 10 años detrás de un Elías capacitándose, entrenándose para que cuando salga, esto es lo que me parece tan poderoso, Elías dejó una marca tan fuerte en Eliseo de lo que es la honra del ministerio y lo que es la seriedad del ministerio, que cuando Eliseo está por morir, Eliseo dice, Eliseo tiene un siervo con él, está Jesse con él. Y recuerda el momento en que Naamán es sanado de la lepra, 7 veces tiene que tirarse a las aguas, 7 veces se tira a las aguas del Jordán y es sanado. Naamán en agradecimiento quiere entregar una ofrenda y Eliseo la rechaza. Eliseo dice, no, yo no voy a tomar cosa alguna de Naamán. Y Eliseo, de hecho, Eliseo nunca ni salió para hablar con Naamán. Eliseo está en el cuarto. Eliseo está en la casa encerrado. El intermediario es el siervo. Y cuando Naamán se va, el siervo sale por la puerta de atrás y se encuentra a Naamán de camino. Y dice, mira, es que, está la versión boricua. Le dice, no, es que a Eliseo le da pacho, este tipo de cositas así. Pero la ofrenda tú me la puedes dar y yo se la entrego. Y cuando él recibe lo que Eliseo rechaza, cuando está regresando, Eliseo lo está esperando a la puerta de la casa. ¿Cómo tú acabas de recibir y aceptar lo que yo rechacé? Y le dice, la lepra que había sobre Naamán, que caiga sobre ti y sobre tu familia. Es tal el celo que hay en Eliseo por este ministerio que Eliseo prefiere llevarse a la tumba lo que él ha recibido que depositárselo sobre la vida de un irresponsable. Él dice, yo prefiero morir con esto a entregárselo a alguien que va a jugar con esto. Entonces, cuando uno conoce la seriedad de este asunto, uno dice, ok, hay gente que tiene llamado, hay gente que tiene pasión por esto, pero hay gente que entra al ministerio por las motivaciones incorrectas. Mucha gente cree que el ministerio es flyers, invitaciones y demás. Esto es un asunto serio. Esto es un asunto serio. Y si uno va a entrar en esto con las motivaciones incorrectas, mejor no entre. Mejor quédate haciendo otra cosa, vete a vender pastelillo, cosas así, pero no tome el ministerio porque esto es cosa seria. Yeah. Yes. Eso no, yo no tengo nada más que agregar. Tú lo dijiste absolutamente todo. Wow. Antes de cerrar, ya se nos está acabando el tiempo, llevamos más tiempo del que... tus libros, háblame de eso. Tienes varios libros. ¿Qué te motiva a escribir? ¿Cómo va el transcurso ¿verdad? De ellos? Como te estaba mencionando, el que he leído, hágase su voluntad, así que está brutal. Consíguelo en Amazon, en sus plataformas digitales. Háblame de eso. ¿Qué te motiva a escribir y cuántos libros tienes? Yo tenía 14 años cuando un profeta judío fue a Santa Isabel. Había una actividad poderosa y me señala entre la gente. Y se llamaba, no sé si vive todavía, pero se llamaba Richard Smith. No hablaba español, tenía intérprete y me llama al altar y me comienza a hablar acerca de lo que Dios tenía conmigo. Y entre las cosas que me comienza a hablar, me dice, te veo sentado en un escritorio firmando libros. Yo tengo 14 años, te veo sentado en un escritorio con estacas así de libros, firmando y enviando. Yo tengo 14 años. Y a mis 17 años comenzó a despertar esto en mí. Y comencé con 17 años a escribir lo que yo pensaba que sería mi primer libro. Estoy escribiendo mi testimonio, whatever. Y no vengo a publicar mi primer libro hasta mis 27 años de edad. Tenía 17 años cuando comencé, pero me detuve. A mis 17 años publico este libro, que es el de En los zapatos del evangelista, mi primer libro. La noche que comencé a escribir ese libro, yo estaba orando en casa. Era la 1:30 de la mañana y estoy así mirando el techo, hablando con Dios acerca de unos asuntos y le estoy preguntando a Dios qué era lo que yo debía hacer. Y el Señor me comienza a hablar y me trae a memoria esos 17 años de edad que yo tenía escribiendo.
Y el Señor me dice, va a escribir y va a comenzar a hablar acerca de esto y esto. Para hacerte el cuento largo corto, yo no tenía referencia de alguien cercano a mí que haya escrito o publicado. No tenía nada de eso. No tenía ni la experiencia ni el conocimiento. Lo único que tenía era una palabra. Comencé a escribir y eso fue en enero del 2018. Yo me casé ese mismo año, pero yo acababa de comprometerme con Génesis para casarme. Y Dios me está diciendo, escribe y publica. Y yo le estoy diciendo, Señor, yo no tengo chavos para publicar un libro. Yo estoy corriendo con los gastos de boda. Al mes de comenzar a escribir, recibí una llamada telefónica. Una mujer me llama. Al día de hoy yo no la conozco en persona. Me dice, Michael, tú no me conoces, yo tampoco te conozco a ti, pero Dios me habló de un libro que tú estás escribiendo. Michael, la cita dice Dios, tiene hasta mediados de año para terminar el libro y publicarlo. Y yo estaba igual de pelado, igual de mundado, corriendo con los gastos de boda. Y Dios me dice, tiene hasta mediados de año para publicarlo. Cuento largo corto, primera semana de junio, termino el libro, termino los últimos detalles y salgo a ministrar a una iglesia. Cuando estoy ministrando aquella mañana, era un sábado, era una actividad de líderes. Mientras estoy ministrando aquella mañana, el Señor me comienza a mostrar una serie de cosas que estaban sucediendo en la iglesia, específicamente de parte de unos líderes contra los pastores. Me acerco a los pastores y les digo lo que Dios me está mostrando, y la pastora cayó solo quebrantada, llorando. Se paró, se acabó el culto, yo voy camino a la salida y ella viene donde mí llorando. Pero cuando se para frente a mí, venía con su cartera en su mano. Metió la mano, sacó una chequera y me mira y me pregunta, ¿cuánto dinero tú necesitas para publicar tu libro? Porque yo quiero correr con todos los gastos de publicación. Así fue como publiqué el primer libro. Ese es el primero de 6 libros. El primero, Los zapatos del evangelista. El segundo, titulado Toma tu lecho y anda. Es una actitud de fe. Y ese libro nace a raíz de mis condiciones de salud. Le digo a Dios en una ocasión, una noche, no sé si yo pueda seguir predicando porque tengo mis problemas pulmonares, tengo mis problemas en mi hueso. Y lo más difícil de esto es que tú tienes tal condición y tú ves que Dios hace en otros lo que tú necesitas que haga en ti. Yo estoy predicando en una ocasión y el Señor me dice, ora por los enfermos porque hoy voy a hacer milagro. Y comencé a orar. Y cuando comencé a orar, una mujer a la parte de atrás del templo comenzó a gritar. Me bajó del altar y me acercó, estaba tirada en el suelo y se levantó. Y me comencé a testificar que llevaba 20 años con una condición en la espalda. Y cuando comenzamos a declarar la palabra, ella dice que sintió que una mano la tocó y le comenzó a cortar. Sintió que entró y algo salió de ella. Y al instante fue sanada. Pero se acaba el culto y yo me tengo que montar en el carro, destapar un pote de pastillas y medicarme por mi condición en mi hueso. Y le estoy diciendo al Señor, no sé si yo puedo porque mira cómo estoy. Y a veces uno cree que uno tiene a Dios agarrado de la mano. No predico, no canto. Y el Señor me dice, y si no te sano, no me predicas. Si no te sano, ya tú no me cantas. Si no te sano, ya tú no me sirves. Entonces nuestra respuesta debe ser la misma. Te sirvo, te predico y te canto, me sane o no me sane. Abra la puerta o no la haga o no lo haga. Te sirvo porque te amo. El tercero, hágase tu voluntad. Uy, hay una línea que me encanta y antes que nos sigas discutiendo, pero para que contestes por ahí. No se le puede entregar realeza a personas que tienen mentalidad de esclavo. Uy. Me destruyó esa línea, la tengo aquí pegada en la mente. Es que Dios muchas veces nos permite entrar en ciertos procesos que terminan rompiendo muchos aspectos de nuestra vida. Y yo creo que Dios, para que pueda hacer lo próximo, en esta etapa en la que estamos, necesita literalmente rompernos. Y muchas veces nos rompe a través de estos procesos que no esperamos, porque la cosa es que nadie se levanta tan espiritual para decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo creo que necesito 6 meses de prueba. Nadie se levanta tan espiritual que dice, Dios, ¿sabes qué? Yo creo que mejor toca mi finanzas y afecta mis finanzas por 1 año y pruébame. Nadie, al contrario, uno ora y uno dice, Señor, líbrame de la prueba, líbrame del momento difícil. Sin embargo, Dios se vale de esos momentos difíciles para comenzar a construir algo en nuestras vidas. Y hágase tu voluntad, comienza a mostrar cómo la voluntad de Dios se comienza a mostrar a través de las diferentes facetas y áreas de nuestra vida y cómo es conveniente para nosotros. El salmista le decía al Señor en una ocasión, tu voluntad me conviene a mi alma. O sea, la voluntad de Dios no es que yo la quiero, es que yo la necesito porque es que me es conveniente. Ese hágase tu voluntad. El 4º libro es un manual para escritores.
se titula Tú puedes hacerlo. Y nace desde esta experiencia de que yo no tuve quien me ayudara a mí a publicar. Yo literalmente arranqué a secas solo. Pero a lo largo de estos últimos años, por ejemplo, el año pasado lanzamos nuestra editorial, se llama Grace Editorial. Y hasta el momento hemos ayudado a publicar más de 40 libros de diferentes escritores de diferentes partes del mundo. Hay personas que yo nunca la he visto en persona y ayudamos a publicar su libro. Y no solamente libros cristianos, también libros de índole secular, literalmente de diferentes temáticas, hasta libros de poesía. Es más, publicamos un libro de temática de posparto, temática que yo nunca pensaré que yo ayudaría a trabajar, y lo publicamos. Entonces, ese libro nace para eso, ayudar nuevos escritores. El quinto libro se titula Sedientos, una especie de cristiano insaciable, y nace desde esa hambre, esa sed por conocer, por experimentar más. Y el más reciente, que es un devocional de 31 días titulado No temas. Y nace precisamente de que escuchaba a alguien que decía que la Biblia utiliza la frase no temas 365 veces. Y aunque suena muy atractivo, en parte, y perdona que le reviente a alguien con esto, pero en parte tiene que ver más con la versión de la Biblia que tú utilices. Porque si tú utilizas una versión de la Biblia diferente, no lo va a decir 365 veces. Puede que le diga más, como puede que le diga menos. Pero no deja de ser igual de poderoso y igual de verídico el que todos los días la palabra de Dios para nosotros es: no temas porque yo estoy contigo. No temas. Entonces, son los libros que hemos publicado. Tengo en mi banco reservado acá, sin publicar, todavía tengo, si no me equivoco, tengo unos seis libros. Un desarrollo. Ahí guardado. Wow. Que cuando el Señor me dé la oportunidad, pues entonces continuamos. Hasta ahora, pues, sigo entonces trabajando con nuevos escritores, ayudarles. Wow, qué brutal. Cada uno de los libros, ¿verdad?, tiene su historia. Antes de finalizar, ya es lo último, que no lo mencioné en medio de eso. Tu depresión en el pastorado, y con esto finalizamos. ¿Cómo lo manejaste y cuán fuerte fue? Fue tan fuerte que los pensamientos de suicidio me comenzaron a visitar. Y yo me encerraba en el templo de madrugada a llorar. Y yo le decía: Dios, ayúdame, porque yo no sé cómo yo pueda. Y gracias a Dios que tuve a la distancia, literalmente, o sea, yo pastoreaba en Georgia, y a la distancia acá en Puerto Rico, tuve pastores con los que yo me podía desahogar. Había gente que te digo que yo podía literalmente pasar horas hablando, y uno de ellos, el pastor Melvin Joel. Yo honro la vida del pastor Melvin, porque el pastor Melvin literalmente durante todos esos procesos fue una de las personas que estuvo ahí. Wow. Y me daba el seguimiento y me ayudaba y me envió recursos, me envió ayuda y me decía: esto te va a ayudar. Y literalmente el pastor Melvin fue una de esas personas clave para que yo no cayera donde el enemigo quería que yo cayera. Pero fue bien difícil, y fue bien difícil porque tú tienes que, aún así, semana a semana, pararte delante de un grupo de personas y darles la palabra que los alienta cuando tú ni aliento tienes. Darles fuerza cuando tú ni fuerzas tienes. Pero entender y saber, yo creo que es demasiado importante saber con quién tú puedes hablar y con quién tú puedes hablar, porque lo que tú confíes a la persona incorrecta se puede utilizar como un arma de doble filo en tu contra. Lo que tú le confíes a oído incorrecto va a ser fatal en tu contra, pero lo que tú puedas confiar y tú puedas hablar con gente que tú sabes que te va a ayudar y que te va a sanar, va a ser clave. Y lo importante es saber hablar. O sea, muchas veces uno dice: es que si se enteran, si la gente sabe, si la gente se entera que yo estoy en esto, ¿qué van a pensar de mí? Y el qué dirán es lo que lamentablemente llevó a que mucha gente... Mira, con esto termino ya. Durante años de pandemia, durante esos años de pandemia, hay un pastor amigo nuestro de Panama City, en la Florida, y lo tuvimos ya celebrando nuestro aniversario pastoral, y nos sentábamos y un pastor de años, amigo de años, y me dice que para X organización en los Estados Unidos, años de pandemia, sobre 2,000 pastores se quitaron la vida en los Estados Unidos.
Entonces, las situaciones que se manejan, que se viven en el pastorado, que muchas veces uno las sufre, pero si uno no habla, si uno no pide auxilio, si uno no grita y pide socorro, esto te mata. Esto te mata. Porque como decía un momento atrás, el ministerio es un campo fuerte, fuerte. Y si uno no encuentra ese círculo de personas con quienes tú hablar y tú sincerarte y que te sanen y que te ayuden, esto te mata. Y gloria a Dios por la gente que yo tuve conmigo. Definitivamente la gente que nos rodea es fundamental. Definitivamente. Y aquellas personas que saben reflejar a Dios, aún no están buscando gente perfecta, estamos buscando gente que en medio de su imperfección pueda reflejar a Cristo, y al tú verlos, tú encontrar un lugar seguro donde derramarse. Como decías. Michael, ha sido una gran conversación. Gracias por sacarle tu tiempo, por compartir con nosotros 3 consejos que le darías a nuestra juventud, a nuestros oyentes. Esta es tu cámara de por aquí. 3 consejos que le darías a ellos. Número 1, cultivar esa relación con Dios es demasiado importante. No hacernos dependientes de que alguien me imponga mano y me dé una palabra. La misma palabra que un profeta me puede dar, me la puede dar Dios mismo en el secreto. Voy a solas con Dios y en ese espacio a solas Dios me habla. Número 1, esa relación con Dios. Número 2, aprender a rodearte con la gente correcta. Estudios revelan que somos el resultado de las 5 personas con las que frecuentamos. Te juntas con 5 chismosos, te vuelves el 6º chismoso. Pero te juntas con 5 personas espirituales, te vuelves la 6ª persona espiritual. Y número 3, aprender a ser sincero, aprender a ser transparente y a pedir ayuda cuando sabes que necesitas ayuda. Nunca temer en acercarte a alguien que tú sepas que es de confianza y decirle, esto es lo que me está sucediendo y esta es la ayuda que estoy necesitando. Una vez más, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti que te quedaste hasta el final. Gracias por permanecer. Por favor, voy a dejar en pantalla las plataformas de Michael. También en la descripción va a aparecer su website para que puedas comprar y, ¿verdad?, encontrar la variedad de libros y que, ¿verdad?, sean piezas y cosas que puedan edificar tu vida y ayudarte a mejorar en el camino. Y si quieres publicar tu libro, pues también está ese libro que te va a ayudar. Gracias por quedarte hasta aquí. Suscríbete, ser parte de nosotros. Queremos, ¿verdad?, brindarte todo lo que nosotros está en nuestras manos. Como siempre decimos, la intención de nuestro corazón es que cada conversación que tengamos, cada entrevista, cada momento de vulnerabilidad donde nos expresemos y donde seamos nosotros mismos pueda edificar tu vida. Y recuerdes que si Dios fue capaz de hacerlo con nosotros, hay esperanza para ti, lo va a hacer contigo. Él solamente está esperando que tú seas valiente, te llenes de fuerza y aún así arrastrándote, corras a sus pies y Él ha de bendecir tu vida. ¿Ok? 7 de diciembre. Encuentro Nacional de la Juventud. Por favor, separa estas fechas. Queremos que toda la población de Puerto Rico, las comunidades, las denominaciones, iglesias independientes, etcétera, puedan unirse, ¿verdad?, y hacer ese boom en nuestro Puerto Rico. Recordando que el avivamiento comienza con nosotros, con nuestro corazón, nuestro interior, para nosotros poder edificar a otros, ¿ok? Así que, sin más preámbulo, como dice Puerto Rico, ¡let's go! Dame 5.